7:04 de la noche, a ustedes, bienvenidos a Channel Plus News, 24 horas informando nuestra gente. Y luego de la polémica generada por cuenta de un artículo que al parecer le abre la puerta para que algunos condenados en Colombia queden en libertad, la bancada de Centro Democrático solicitó formalmente a la Secretaría del Senado retirar el proyecto de ley de doble instancia retroactiva. El Centro Democrático solicitó de manera formal a la Secretaría General del Senado el retiro del proyecto de doble instancia retroactiva, luego de la polémica que se generó por cuenta de un artículo que abría la puerta para que algunos condenados quedaran en libertad. Nosotros somos conscientes de que en Colombia existe en el marco jurídico el respeto al debido proceso, pero la esencia del proyecto de ley no era excarcelar personas. La esencia del proyecto de ley es garantizarle la doble instancia a todos los colombianos, en cumplimiento de los pactos internacionales de cuales Colombia es signatario y también de sentencias de la Corte Constitucional. El senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, a través de su cuenta de Twitter, dijo que el proyecto de doble instancia se vuelve a presentar sin el parágrafo del efecto suspensivo porque el interés es proteger un derecho fundamental y no que simplemente se excarcele a las personas. Yo creo que el partido actuó oportunamente, retirándolo, corrigiéndolo y radicando nuevamente el proyecto sin ese parágrafo. No es dirigido únicamente para una persona, es que todo ciudadano debe tener la doble instancia. Es un derecho universal reconocido por todos los acuerdos y protocolos internacionales y de hecho hoy existe la doble instancia y queremos que los aforados, pero que también si hay algo que favorece a una persona hoy, se pueda favorecer a otros que fueron condenados y que no la tuvieron. Yo creo que el Estado, el Partido Centro Democrático lo hace en el mejor ánimo de beneficiar a aquellos que en este caso pues no tengan esa oportunidad. Yo no lo firmé el proyecto porque prefiero abstenerme del tema porque de pronto pudiera afectar o beneficiar a familiares, pero lo cierto es que ha sido una preocupación de muchos años del Centro Democrático asegurar derechos universales también para todos los ciudadanos y en este caso para personas que no tuvieron la posibilidad de tener la segunda instancia. De otro lado, los congresistas de la oposición catalogaron este proyecto como una puerta de libertad para el exministro Andrés Felipe Arias. Son proyectos que no en nada ayudan a resolver un problema gravísimo que tenemos en nuestro país, como lo que ha ocurrido en gobiernos anteriores. Va a beneficiar a gente que está involucrada, personal que ha estado involucrada en hechos de corrupción, y eso no habla bien de nuestro país. Fue entonces el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez quien solicitó a los miembros de su bancada retirar del proyecto de ley uno de los parágrafos que algunos sectores consideraron como un verdadero mico. En otras informaciones, con un desembolso de 514.000 millones de pesos, el gobierno nacional canceló las deudas de Caprecon en el inicio de los pagos de los acuerdos de punto final, con los que el gobierno busca saldar la deuda histórica entre el Estado colombiano y las IPS. El Gobierno Nacional puso en marcha el acuerdo de punto final contemplado en los artículos 237 y 238 del Plan Nacional de Desarrollo, el cual permitirá pagar de manera definitiva las deudas a los regímenes contributivo y subsidiado de la Seguridad Social y generar mayor liquidez en el sistema de salud de Colombia. El Ministerio de Hacienda hace una emisión de bonos para sincerar la deuda e inyectarle esa liquidez a toda la red. Y por esa vía, devolverle esos recursos que llevaban tantos años anhelando la red para pagarle a todos sus empleados sobre los cuales estaban acumulados esas deudas, a los servicios que se habían prestado y que no se habían podido realizar y materializar desde el punto de vista económico. Y por supuesto, trae también un efecto económico para el país muy grande, porque son recursos que se inyectan a la economía. Con los recursos de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, se adelantará un proceso de auditoría y pago de una posible deuda de 5.2 billones de pesos asociada a los servicios y tecnologías no financiados con la Unidad de Pago por Capitación, UPC, del régimen contributivo. En el régimen subsidiado,
El saneamiento implicará pagos por aproximadamente 1.5 billones de pesos, de los que la nación cofinanciará el esfuerzo de los departamentos para lograr el saneamiento definitivo. Esa deuda no pos que tenía el ADRES, derivada de lo que habían sido los servicios de Caprecom, pues hoy podemos decir que esos cerca de 500.000 millones de pesos empiezan ya a sincerarse y a pagarse para que lleguen a toda la red hospitalaria de nuestro país y se cumpla uno de los grandes propósitos que teníamos para el sector de la salud y que hace parte de esa reforma integral, devolverle al sistema de salud esos recursos. Para establecer las deudas que se pagarán, se trabajará en la identificación y valoración de las posibles deudas del Gobierno Nacional y los departamentos con las EPS y las IPS, y se promoverá el pago de deudas acumuladas entre estos entes con proveedores y demás involucrados en la prestación de servicios. Muy bien, y la Procuraduría General de la Nación indagará si el expresidente saliente del Senado de la República, Ernesto Macías, cometió o no una falta disciplinaria al sabotear, al parecer, el discurso de la oposición. En el país se han escuchado voces de rechazo precisamente a esta situación que se presentó con el saliente presidente del Senado. Al respecto, el exministro de Justicia, Parmenio Cuéllar, argumentó que el Gobierno Nacional no respeta, o más bien la bancada del Gobierno Nacional no respeta el estatuto de la oposición. El actual gobierno no tiene el menor respeto por el estatuto de la oposición. Eso queda en evidencia en cada una de las actuaciones del Centro Democrático. Así lo afirmó el exministro, quien solicitó una investigación a la Procuraduría ante las polémicas del senador Ernesto Macías. El estatuto de la oposición es muy claro. Otra cosa es que no lo quieran cumplir los gobiernos, especialmente este gobierno que ha sido arbitrario. El expresidente del Senado hoy cabalmente tiene que afrontar por ese hecho una demanda, una denuncia en la Procuraduría. Ellos han sido arbitrarios, se han sentido orgullosos de pasarse por la faja la ley, en la que el estatuto de la oposición es muy claro, los derechos de la oposición son sagrados, tienen que respetarse. Que no lo quieran hacer, eso es cosa de ellos. Pero nosotros, cuando seamos gobierno, tenemos que respetar. Para el concejal del Polo Democrático Alternativo, el actual gobierno viola totalmente la idea de una democracia aplicada a las necesidades del país. De verdad, lo que estamos aconteciendo hoy en la política nacional es una violación total de las garantías a la oposición en Colombia. Cualquier democracia, en cualquier sociedad medianamente decente, respeta la contradicción de la oposición. Y lo que miramos en la instalación de la nueva legislatura con el discurso de la oposición en cabeza del senador Robledo fue la burla, el desconocimiento, la desidia y el irrespeto a quienes piensan diferente al gobierno nacional. Y desde luego eso va a tener su efecto en estas elecciones que se aproximan. El exministro dijo que se presenta un claro mensaje hacia las nuevas ciudadanías. Aquí tenemos que ser capaces de convocar a la gente a que participe, a que se empodere, a que entienda que este candidato para triunfar necesita el apoyo del pueblo, que no le puede nadie decir que les reparta plata, porque no la tiene ni la puede repartir, porque no podemos hacer eso. Los movimientos alternativos de Nariño solicitaron una vigilancia a las elecciones que se avecinan, ya que las denominadas maquinarias políticas tradicionales buscan quedarse con los cargos de elección popular en todo el departamento de Nariño. Muy bien, y en el Congreso de la República fue radicado un proyecto de ley que busca prohibir la aspersión aérea con glifosato para erradicar precisamente los cultivos ilícitos. Con el senador Antonio Sanguino radicamos un proyecto de ley por el cual se prohíbe en Colombia la aspersión aérea con glifosato como instrumento para erradicar los cultivos ilícitos, por ser un instrumento que atenta contra la vida y el medio ambiente, y además es totalmente ineficiente, porque hay resiembras del 40% cuando hay este tipo de erradicación forzosa, pero cuando hay sustitución con proyectos productivos rentables para los campesinos, solamente se resiembra menos del 1%. El presidente de la República, Iván Duque, sancionó la ley Ana Cecilia Niño, que prohíbe en Colombia otorgar licencias para la explotación del asbesto.
Le agradecemos al presidente Iván Duque el respaldo absoluto a la ley Ana Cecilia Lindo. A partir de hoy empieza la verdadera lucha para la construcción de ese país donde podamos respirar un aire más puro. A partir de hoy, por lo tanto, no se podrán otorgar nuevas licencias ni concesiones para la explotación del apesto. Desde el gobierno nacional se debe construir, por lo tanto, ese plan de adaptación laboral de los trabajadores de la industria del apesto, con el fin de que ellos tengan una alternativa de trabajo donde se garantice el sustento a las familias, pero también el desarrollo a estas regiones donde se explota el apesto. También desde hoy, desde el gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, del Ministerio de Trabajo y con el apoyo de la academia, se debe construir esa política de sustitución para la cual el gobierno nacional tendrá un plazo de 5 años con el fin de que en Colombia, en ese plazo, se reemplace, se estudie cuál va a ser la mejor manera de reemplazar el asbesto que está instalado en nuestro país. Continuamos con las noticias y a las cámaras de Channel Plus News, el cambista de frontera Julio Erazo denunció que al parecer existen coimas que se les paga a los policías oficiales de frontera entre el puente internacional Rumichaca, entre Tulcán y Piales, argumentando seguramente que tiene pruebas respecto a las denuncias que presentó a las cámaras de este noticiero. Nosotros precisamente consultamos al capitán de la Policía Aduanera en Colombia, quien argumenta que actualmente no existe una denuncia formal respecto a este tema y posibles coimas que se esté entregando para que se permita el paso de mercancías ilegales hacia Colombia. En medio de la polémica consultamos las dos fuentes. Ahí está, informe especial Channel Plus. El cambista, quien permanece en el puente internacional de Rumichaca, Julio Erazo, dijo que el paso de mercancías de Ecuador a Colombia siempre ha estado presente, pero debe existir mayor control por parte de las autoridades, y a la vez señaló que en este paso de mercancías hay presuntos hechos anómalos. Pero la forma en que ellos abusivamente, para mí, porque yo no sé, pronto les dan la autorización de que carro que se quiera volar, pues le echen bala y le rompa los vidrios, puede ser que esa norma esté dada, no lo sé, pero nosotros no lo vemos normal. O sea, don Julio Erazo, al parecer estarían cobrando coimas en este sector para poder pasar de contrabando. Pues eso es lo que se presume, ¿no? Como le digo, eso es un tema muy difícil de hablar, ¿no? Uno no está mirando si dan o no dan. Pues uno piensa, ¿no? Que por la reacción de la polva, de romper los vidrios y echar bala a las llantas de los carros, pues debe ser porque no se les vuela o no hay, bueno, un sinnúmero de circunstancias que yo no estoy, pues se puede decir, mirando para poder atestiguar o nada, pero sí nosotros estamos en contra de la forma en cómo se está deteniendo el mal llamado contrabando. El comandante de la Policía Fiscal y Aduanera en Ipiales capital, Daniel Andrés Acuña González, altamente ofuscado por la pregunta de presuntas coimas para dejar pasar mercancías de contrabando, manifestó. Claro, cuando usted habla de denuncia en el argot legal, la denuncia es la que ha sido instaurada ante una autoridad competente con las formalidades del caso. En este caso, lo que usted dice es que unos audios de unos ciudadanos. Le rogaría a usted que como periodista primero verifique su información y me diga a mí cuál es la denuncia formal que hay ante la autoridad competente. Con la denuncia formal, con mucho gusto yo le contesto. ¿Qué van a hacer ante este caso después de ser cierto? Si hay certeza cuando haya denuncia, cuando usted haga su trabajo de verificación, con mucho gusto nosotros hacemos el trabajo que nos corresponde como Policía Nacional. ¿Qué tipo de trabajo? La judicialización de las personas que estén comprometidas si hay algún delito. El próximo 26 de julio es la hora cero para las marchas nacionales en rechazo a las amenazas y asesinatos de líderes sociales. Desde Cartagena, Bolívar, hablamos precisamente con el presidente de FECODE respecto a estas movilizaciones nacionales. Pedro Herrera, presidente del SUDEP, expresó su apoyo y unión a la marcha del próximo viernes, luego de haber sufrido intimidaciones en su contra, las cuales rechaza, al igual que las que han sufrido sus compañeros. FECODE, la Federación Colombiana de Educadores, tanto la Central Unitaria de Trabajadores votó de manera afirmativa a que los trabajadores de Colombia, los maestros de Colombia, nos sumemos al conjunto del movimiento social y popular en Colombia para salir de manera masiva. Somos hoy, el SUDE también, en nuestra condición de presidente, víctima de este proceso de amenaza, represión y aniquilamiento a los líderes sociales, sindicales y políticos en este país.
Hay repudio total frente a cualquier acto de violencia que coarte el trabajo social y sindical tanto en la ciudad, el departamento y el país. La Central Unitaria de Trabajadores también se suma a esta protesta. Con el fin de llamar la atención de la comunidad nacional e internacional, habida cuenta que no es solamente esta movilización es nacional, sino que hay 20 países que también van a hacer simultáneamente estas movilizaciones por el derecho a la vida, para que no se sigan asesinando a nuestros líderes sociales y sindicales y los defensores de derechos humanos. La marcha saldrá desde la India Catalina a las 4 de la tarde y llegará a la Plaza de la Paz. Muy bien, en Channel Plus News vamos a nuestra primera pausa comercial. Volvemos. El agua se agota. Al lavar el carro, usa solo 2 baldes de agua. Con una, limpia el exterior y reserva el otro para el interior y las llantas. Lava tu auto sobre el césped. Así cae el agua nuevamente a la tierra. Pequeñas cosas, grandes logros. Despertemos cada mañana y escuchemos el sonido del café que se sirve en casa. ¿Qué tiene esta tierra en medio de bosques y guaduales? ¿Qué tiene este verde que creó matices infinitos? Volvamos al café de la tierra, que seduce nuestros sentidos y nos transporta a esos momentos que se comparten y no se borran de nuestra memoria. Volvamos al café, a su magistral beneficio, el tostado y las costumbres campesinas de esta tierra que no terminan nunca, que hacen de él un café especial. Llenemos la vida con el único e inolvidable aroma del café quindiano y vivamos nuestra tradición. Nuestra esencia es café. Vale la pena volver al origen. El agua se agota. Al lavar el carro, usa solo 2 baldes de agua. Con una, limpia el exterior y reserva el otro para el interior y las llantas. Lava tu auto sobre el césped. Así cae el agua nuevamente a la tierra. Pequeñas cosas, grandes logros. Despertemos cada mañana y escuchemos el sonido del café que se sirve en casa. ¿Qué tiene esta tierra en medio de bosques y guaduales? ¿Qué tiene este verde que creó matices infinitos? Volvamos al café de la tierra, que seduce nuestros sentidos y nos transporta a esos momentos que se comparten y no se borran de nuestra memoria. Volvamos al café, a su magistral beneficio, el tostado y las costumbres campesinas de esta tierra que no terminan nunca, que hacen de él un café especial. Llenemos la vida con el único e inolvidable aroma del café quindiano y vivamos nuestra tradición. Nuestra esencia es café. Vale la pena volver al origen. Tras el inicio de los pagos del acuerdo del punto final, la estrategia con la que el gobierno busca saldar la deuda histórica entre el Estado y la salud de los colombianos, el Ministerio de Hacienda deberá destinar una partida cercana a los 250.000 millones de pesos para el departamento de Antioquia, una deuda adquirida entre el Estado y la salud de los antioqueños desde el año 2011. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, celebró el acuerdo de punto final porque gracias a él se empezarán a resolver las deudas en salud en el departamento, las cuales ascienden a cerca de 250.000 millones de pesos desde 2011. Noticia que hoy ha traído el señor presidente de la República sobre la salud es histórica, Además porque moda sin salud no combinan. Y creo que es muy importante resaltar ese trabajo que el señor presidente inició de una forma técnica, silenciosa, y hoy ya está dando sus frutos. El mandatario departamental informó que para sanear las deudas el gobierno nacional se comprometió a entregar 130.000 millones de pesos y por su parte la gobernación de Antioquia aportará 120.000 millones. Yo fui uno de los que
como empresario creía que la salud era insalvable y después de un trabajo muy intenso, hoy podríamos decir que iniciamos el renacimiento de esa vía salud que le presta el servicio a 1.700.000 personas en Antioquia, sobre todo las personas más débiles, menos pudientes. Pérez Gutiérrez dijo que cuando llegó a la gobernación en 2016, una de las problemáticas más grandes que encontró fue en salud, pues la Secretaría de Salud tenía deudas por más de 400.000 millones de pesos y las pérdidas de esa vía salud superaban los 100.000 millones de pesos anuales, por lo que el acuerdo de punto final permite volver a tener un sistema de salud sano. 460 marcas, 80.000 asistentes, 12.000 compradores, 1.500 de ellos extranjeros, hacen parte de Colombia Moda 2019, el epicentro de la moda más importante de Latinoamérica. Medellín es el epicentro de la feria de moda más importante de Latinoamérica, Colombia Moda 2019, evento que se realiza en Plaza Mayor entre el 23 y 25 de julio, y en el cual participan cerca de 470 marcas expositoras. Además, espera recibir aproximadamente a 80.000 asistentes y 12.000 compradores, 1.500 internacionales y 10.500 nacionales. El propósito de Inexmoda con Colombia Moda 2019 es abrir un espacio de reflexión sobre los retos que tenemos que enfrentar como industria para el futuro. Los avances en tecnología, las nuevas dinámicas del mercado y la información representan una inmensa oportunidad para todos los negocios. La de la moda no es una excepción, el mundo está cambiando, nosotros debemos transformarnos. En la versión 30 de la feria participarán empresarios de Estados Unidos, México y Ecuador, a los que se suman naciones que por primera vez llegan a Colombia Moda como Francia, India y Arabia Saudita. Han sido 3 décadas llenas de emoción y gratificaciones. En ellas hemos puesto a Colombia en el radar de la industria mundial. En ellas hemos sido el espacio de desarrollo para todos los actores de la moda. En ellas hemos transformado a Colombia Moda en una feria única en América Latina. Nos da mucha alegría decir que la feria ha logrado conectar, desarrollar y promover el conocimiento que impulsa el crecimiento de los actores del sistema moda. Es el momento de evolucionar, transformar la industria y convertirnos en uno de los motores de la 4ª revolución industrial para prepararnos y seguir siendo ese referente mundial. Colombia Moda 2019, además de la exposición comercial y las pasarelas, nuevamente contará con el pabellón del conocimiento, gracias al apoyo de la UPB, y en la cual habrá 16 conferencias y 12 talleres con temáticas de modelos de negocio con concepto de industria 4.0. Y en un muy lamentable hecho, la Policía Metropolitana de Cali investiga un feminicidio que se presentó en el municipio de Dagua, en el departamento del Valle del Cauca, que involucra a una joven venezolana. Como Taliana Esmeralda Contreras Franco fue identificada la joven venezolana de 18 años de edad asesinada en el barrio Porvenir en Dagua, departamento del Valle del Cauca. La víctima presuntamente fue apuñalada por su novio en varias oportunidades hasta matarla y dejarla en un pozo de aguas residuales. Se presenta este lamentable hecho de violencia de género con una mujer venezolana que inicialmente fue reportada como desaparecida. Se activan los mecanismos de búsqueda urgente, se logra ubicar a la última persona con la que ella estuvo conforme a lo manifestado por sus compañeras. El hombre, que presentaba antecedentes de agresión contra la mujer, una vez ubicado asumió la culpa aceptando que había cometido el hecho. Además indicó el lugar preciso donde habría dejado el cadáver de la joven. Acepta su responsabilidad de haberle quitado la vida a esta mujer, indica el lugar donde se produjo el hecho, fue encontrada en unas condiciones bastante lamentables. La víctima estaba envuelta en sábanas y en unos costales y presentaba golpes en varias partes del cuerpo. Esta mujer venezolana, que había llegado desde San Felipe, capital del estado Yaracuy, hace algunos meses a Colombia, con el fin de conseguir mejores oportunidades, deja huérfano a un bebé. Se le genera la muerte por degollamiento, igualmente presenta golpes. Es una situación bastante lamentable de agresión a la mujer. Por esta razón, el agresor fue capturado, judicializado y dejado a disposición de la autoridad competente, imputándole el delito de feminicidio agravado. Muy bien, y con esta información nosotros
culminamos el informativo por el día de hoy. Recuerden que ustedes también pueden ser nuestros reporteros ciudadanos. Es sencillo, nos cuentan su historia en cada una de sus regiones. CNC, el nombre de su departamento, nos cuenta su caso. Nosotros atendemos a su llamado. A ustedes, feliz resto de noche.